Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de griego. Vamos a adelantar un poquitito en la declinación, en la primera declinación. Nosotros recordamos que la primera declinación comprendía todos los femeninos, palabras femeninas en griego terminadas en alfa, teniendo en cuenta que podía ser alfa pura o alfa impura. Es decir, las alfa puras eran aquellas palabras que terminaban en alfa, pero precedidas de las letras rey. En cambio, las alfas impuras, podemos decir, eran todas las demás, ¿no es así? Y después las que terminaban en eta. Esas declinaciones ya las habíamos visto. Ahora vamos a ver, vamos a terminar con las palabras que pertenecen a la primera declinación y que son aquellas que terminan en alfa sigma y en eta sigma. En alfa sigma y en eta sigma. Recordando que las palabras terminadas en alfa sigma femeninas de la primera declinación son todas las que terminan, las que tienen el alfa pura adelante. Tienen el alfa pura adelante. Nosotros vamos a tomar como paradigma de esta declinación las palabras, neanías, que quiere decir joven, joven. Y después vamos a ver la palabra polites, polites. Entonces, ven, acá tenemos terminadas en alfa sigma y en eta sigma. Vamos a ver ahora las que corresponden a la primera declinación ¿no? Las terminadas en alfa sigma. Estas palabras terminadas en alfa sigma y en eta sigma son palabras masculinas. Palabras masculinas. Las anteriores que habíamos visto, terminadas en alfa pura, impura y en eta, eran palabras femeninas. Estas son palabras masculinas. Entonces tenemos, en el primer caso tenemos el nominativo neania. Es decir, desaparece la sigma final para el vocativo. El acusativo neanían. El genitivo, acá el genitivo cambia. Neaniu. Recuerden ustedes que el diptongo ómicron, la unión de las dos vocales ómicron y, se pronuncia U. Acuérdense, se pronunciaba U. Y el dativo, que es ni-a, pero con iota suscrita, que me dice que es un dativo singular. Voy a borrar esto, después lo vamos a volver a poner, los nombres, la definición de los nombres terminados en eta sigma, porque vamos a poner acá el plural. El plural es neaniai, es el nominativo. El vocativo es igual, neaniai. El acusativo es neanías.
El genitivo es neanion, fíjense, como todas las otras declinaciones, como todas las declinaciones, neanion, y el dativo es neaniais, ¿eh? Y en este caso también, estamos en el dativo con esta terminación en el dativo plural, neaniais. Entonces, esta es la declinación de los nombres de masculinos de la primera declinación, terminados en alfa, sigma. No nos confundamos que porque termina en alfa, correspondiente a nuestra A, no son nombres femeninos, son nombres masculinos. Seguramente ustedes me están siguiendo allí con alguna gramática y entonces pueden ver esto muy bien, mejor, con más claridad que los rudimentarios elementos de que disponemos para transmitir esta clase. Vamos a ver los terminados en eta sigma, que también estamos en el plano de los nombres masculinos de la primera declinación. Y para este caso nosotros habíamos puesto el paradigma de esta declinación, el ejemplo, entonces, polites, que quiere decir ciudadano, el habitante de la polis, polites. Este es el nominativo. El vocativo es polita, polita. El acusativo es politen. Fíjense ustedes que esa terminación en, an, es común del acusativo singular. El genitivo termina en u, como el anterior. Politu, politu. ¿Se acuerdan? Omicron Y se pronuncia u. Y el dativo es polite con iota suscrita, que nos indica el dativo singular. El plural es politai, el vocativo es también politai, el acusativo es politas, el genitivo es politon, y el dativo es politais. ¿Se acuerdan? La terminación ais, esa terminación es muy común, es en el común del dativo plural. Entonces tenemos ya las dos últimas declinaciones, las correspondientes a los nombres masculinos de la primera declinación. Entonces en la primera declinación tenemos que recordar los nombres terminados en alfa pura y en alfa impura, los nombres terminados en eta, que son femeninos, y los nombres terminados en alfa sigma y en eta sigma, que son estos que acabamos de declinar, que son nombres masculinos. Y con esto terminamos la primera declinación. La segunda y la tercera declinación son mucho más fáciles que esta. Tienen algunas particularidades que las iremos viendo después a medida que las vayamos necesitando. Entonces, podemos decir que en esta declinación
de la que vimos anterior, alfa sigma, y esta, eta sigma, difieren de la declinación de los femeninos, en alfa pura, impura y en eta, difieren solamente en el nominativo y en el genitivo del singular y el genitivo del singular. En el nominativo y en el genitivo del singular. Después, diríamos, se mantiene, digamos, idéntica a todos los casos que se pueden dar en esta primera declinación. Ahora vamos a hacer, vamos a ver el presente, los verbos. Vamos a comenzar a ver algunos verbos que nos permitan, que nos hagan posible empezar a hacer algunos ejercicios. Y entonces vamos a empezar con la conjugación del verbo ser. Vamos a conjugar el tiempo presente del modo indicativo del verbo ser. Vamos entonces, el verbo ser es el verbo en griego eimi. ¿Qué quiere decir esto, eimi? Soy. Obviamente, yo soy. ¿Quién soy? Yo. Está claro hasta allí, ¿no? Entonces, lo que pasa que los pronombres personales, también en el latín suele ocurrir esto, no se utilizan. Se utilizan cuando se quiere enfatizar la persona, especialmente la primera persona del singular, entonces ahí se utilizan. Pero generalmente el verbo, diríamos, ya presupone el pronombre personal que tiene que precederlo. Entonces, eimi es soy, ei, eres, tú eres, esti, es, él es, tercera persona del singular, y después vamos a poner esmen, somos, nosotros somos, esmen, este, sois, y el último, eisin, son. ¿Quiénes son? Ellos. Sois. ¿Quiénes sois? Vosotros. Somos. ¿Quiénes somos? Nosotros. Es. ¿Quién es? Él. Eres. ¿Quién eres? Tú. Soy. ¿Quién soy? Yo. Entonces, esta es entonces la conjugación del tiempo presente, del modo indicativo del verbo ser en griego. El verbo es eimi. Vamos a poner aquí el infinitivo, es einai. Entonces, aprendiéndonos esta conjugación, eimi, ei, esti, esmen, este, eisin, aprendiéndonos esta conjugación, ya estamos en condiciones de encarar los primeros sencillos ejercicios
de griego, de traducción del griego. Entonces, esto lo tenemos junto con las declinaciones, la primera declinación, porque vamos a usar todos nombres de la primera declinación. Entonces vamos a poder encarar los primeros ejercicios de traducción, sencillos, simples, pero vamos a ejercitarnos bien en estas traducciones elementales, fundamentales. Después vamos a ver la segunda, la tercera. Vamos a ir aprendiendo poco a poco a conjugar otros verbos. Este es un verbo, como el verbo ser, prácticamente en todo el idioma, es un verbo intransitivo. Entonces tienen que tener en cuenta fundamentalmente esto. Intransitivo, ¿qué significa? Que la acción expresada por el verbo no pasa a algo exterior al sujeto mismo. Yo digo, por ejemplo, Juan es, ¿no? Juan es. Entonces, la acción de ser que ejerce Juan, ¿a dónde pasa? ¿Pasa a un término exterior a Juan? No, permanece en Juan. No transita de un sujeto a otro, o del sujeto a otra cosa, distinta del sujeto. Es intransitivo, no pasa, no transita. Estos verbos, además un diccionario dice cuáles son verbos intransitivos, no en la oración, ¿ven? Es decir, no tienen objeto directo, porque el objeto directo es el objeto sobre el cual recae la acción del verbo, la acción expresada por el verbo. Yo puedo decir, ¿ven? Juan ama simplemente, ¿ven? ¿A quién pasa la acción de quién es el que ama? ¿Ven? Juan, ¿ven? Juan. La acción de amar no sale de Juan, en definitiva. Son verbos que no tienen entonces un objeto al cual referirse distinto del sujeto. Y por lo tanto no tienen en el griego, en el latín también, un objeto directo, sino que van a tener un subjetivo, van a tener, digamos, vamos a llamarlo así, un predicado nominal. Entonces, ¿qué es lo que aparece en lugar, como predicado nominal, en lugar de un objeto directo que no tienen? ¿Ven? El mismo, diríamos, nominativo. Por lo tanto, va a haber dos nominativos. Uno el sujeto, el verbo, y el otro nominativo que aparece es el predicado nominal. Ahora, ¿cuál sé yo de cuál de estos dos es el sujeto y el predicado nominal? Porque es un nombre que está en el mismo caso, un nombre nominativo. ¿Ven? En el latín es más difícil porque no hay artículos, en cambio en el griego tenemos artículos. Y entonces el predicado nominal es un nominativo que no tiene artículo. En cambio el sujeto siempre va a tener, por lo general, artículo, y así se distingue perfectamente el uno del otro. Pero ya lo vamos a ver cuando veamos los primeros ejercicios de traducción que vamos a hacer, ¿no? Que va a ser lo que vamos a encarar así de entrada nomás con este tema, diríamos, de los verbos transitivos y los verbos intransitivos. El verbo intransitivo no tiene objeto directo, tiene en su lugar un predicativo subjetivo obligatorio que se llama, o predicado nominal, que es un nombre puesto como predicado, diríamos así, o que ocupa el lugar de predicado. En cambio, los verbos transitivos, que son los que nos dicen que la acción del verbo recae sobre un objeto, objectum, que es algo que está puesto contra el sujeto, objectum, es decir, quiere decir lo puesto contra el sujeto, como opuesto al sujeto, es decir, que la acción del verbo
recae sobre algo, pero que se opone al sujeto, algo como distinto del sujeto. Entonces, en ese caso, ¿ven? La oración, o el verbo en este caso, o el sujeto verbo, tiene un objeto directo sobre el cual es un objeto distinto del sujeto, sobre el cual recae directamente la acción del verbo. ¿Y cuál es dentro de la declinación el caso que hace de objeto directo? El acusativo. El acusativo hace de objeto directo en ese caso. Entonces vamos a ver, busco el nombre o la palabra dentro de la oración que esté, diríamos, en acusativo, y yo sé que ese es el objeto directo del verbo. Bueno, pero por ahora nos quedamos acá. Entonces yo les aconsejo, después les voy a dar, además de los nombres que yo ya les di en griego, voy a dar a completar con más nombres que son diríamos, los vocablos que nosotros vamos a necesitar para comenzar a hacer estos, diríamos, básicos ejercicios de traducción. Porque nos tenemos que tratar de esta manera, ya que no sé si ustedes habrán conseguido o habrán podido entrar en internet en la dirección que yo les pasé, pero diríamos entrar en internet para ver, porque está realmente, si se puede hacer uso de lectura de el diccionario griego-español que se llama Vox, que es el que usamos nosotros, el que usamos en clase, y entonces ustedes tienen ya ahí un material mucho más amplio como para trabajar. Pero mientras tanto, nosotros vamos a dando estas palabras para tener ese léxico básico fundamental que nos permita empezar con estos ejercicios de traducción. Bueno, será hasta la próxima. En esta semana les voy a mandar, entonces vamos a completar nuestra clase de griego.